Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así la escritura: pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidas con la destrucción de esas criaturas. Verso 13: sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Verso 15: abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Padre que estás en gloria, hemos leído las santas escrituras. Yo te ruego, Señor, que me des la gracia para comunicar tu palabra a tu pueblo, que podamos ser instruidos, Señor, que recibamos refrigerio del cielo. Ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, mi hermano, póngase usted cómodo, le pido. Esta frase me hizo estremecer un poquito cuando estaba leyendo esta porción en estos días, y la palabra habla de la locura del profeta, y es un término que me hace pensar. Un profeta, mi hermano, normalmente está establecido para comunicar la palabra del Señor. Un profeta está diseñado, levantado, erigido con propósitos buenos, con propósitos santos. Pero mire, mi hermano, hasta el punto donde llega. Y esta porción, cuando uno la lee, le parece a uno un poquito fuerte. Dice que son como animales irracionales, dice que son hijos de maldición, que están diseñados para destrucción. Habla muy fuerte, tanto como que uno le parece, uno no está acostumbrado a leer en las escrituras muchas veces palabras tan fuertes. Y cuando uno lee eso, uno piensa que están hablando de, hijos del mismísimo Satanás. Pero a mí me impresionó mirar que se refieren a un profeta, a Balaam. Y dice que este Balaam, aunque profeta, sufrió como una locura, algo que lo extravió por completo. Y cuando yo miraba esto, mi hermano, como que uno mira en perspectiva tantas situaciones dentro del corazón. El profeta, mi hermano, el profeta es un título que el Señor le da a personas normales, a personas naturales. El profeta es una función, más que una persona. El profeta es un trabajo, es un oficio. Es el oficio de hablar bajo la inspiración de Dios o bajo la instrucción de Dios. Es el trabajo de predecir las cosas que están por pasar. Es el trabajo de escuchar lo que Dios quiere y transmitirlo a los hombres. Cuando nosotros miramos y analizamos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que el profeta, hermano amado, tal vez lo hemos visto, lo hemos visualizado únicamente en el sentido del ministerio. Es decir, esa persona que puede pararse y decir: así dice el Señor, y da una palabra que escuchó del trono de Dios. Y con frecuencia nosotros queremos que nos den profecía. Ya lo hemos experimentado aún en la iglesia. Y es que cuando viene un siervo de Dios, cuando viene un profeta, viene mucha gente. Y si nos dicen que hay un profeta en algún lugar, muchas personas salen corriendo, porque quieren saber qué les habla Dios. Y cuando viene una persona, recién empezamos la iglesia, tuvimos la experiencia, vino el pastor Andy,
Y nuestro pastor, en medio de la enseñanza, dio una palabra, empezó a dar palabra a algunas personas. Y terminado el culto o la actividad que estábamos haciendo, una muchachita se fue muy triste. Fue una enseñanza muy linda la que dio, nos compartió, nos impartió dones a través de la palabra. Pero cuando se acabó y oró por algunas personas y le dio palabra, yo me di cuenta que muchos estaban como queriendo meterse allí. Y cuando ya terminó y se fue, especialmente recuerdo de alguien que quedó muy triste. Y cuando yo le pregunté, me dijo: es que el Señor no me habló a mí. Y estaba triste porque quería que el Señor le hablara, porque hemos considerado que el oficio del profeta es el trabajo de esa persona que tiene un ministerio, que se llama profeta, que de pronto viaja de una iglesia a otra. Y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, tal vez lo último que pensemos es que el Señor nos ha llamado a hacer esto, a profetizar. Esto es, a escuchar la voz de Dios y transmitirla. El trabajo del profeta, mi hermano, no es diferente al trabajo del padre, al trabajo del pastor. La palabra pastor viene de la palabra papá, y es el trabajo del papá. ¿Usted no ha visto cuando el niño está jugando en la escalera? El papá, ¿qué le dice? Bájese de ahí porque se puede caer. ¿Qué está haciendo? Prediciendo lo que va a pasar. Amén. Cuando el muchachito está con esos amigos terribles que no le convienen, ¿qué le dice el papá? Si usted sigue andando con esos amigos va a terminar mal, ¿verdad? Está previendo el futuro. Yo me acuerdo que esto lo tenía yo tan claro cuando era niño, que yo peleaba con mi mamá. No sé si Juan Carlos se acuerde, o mis familiares que están acá. Yo peleaba con mi mamá cuando mi mamá me decía algo malo. Yo estaba jugando y ella me decía: quítese de ahí porque se cae. Y yo era obediente, yo me entraba ahí mismo, pero me entraba bravo. Y yo le decía: usted ya me echó la maldición, y si yo me quedo allá me caigo, no me maldiga, yo le decía. Y yo me entraba bravo. Y ella me decía: yo no lo estoy maldiciendo, es que yo sé que si usted sigue ahí se va a caer. Y un par de veces que no le hice caso, terminaba por pasar lo que ella me estaba diciendo, ¿no es cierto? Y cuando yo me caía, entraba bravo, más que adolorido, entraba bravo. Y le decía: por su culpa me caí, porque es que usted me dijo, por su culpa. Y yo me ponía bravo, y mi mamá le daba risa, ella todavía se acuerda de eso. Y ahora que soy papá, me doy cuenta que no se trata de adivinar el futuro, sino se trata de comunicar. Es nuestro oficio, es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. Cuando el papá le dice a uno: estudie. Yo he escuchado esto muchas veces, después de viejos, la gente diciendo: desaproveché las oportunidades, no le hice caso a mi mamá cuando me decía: estudie, que yo no le voy a durar toda la vida, ¿verdad? Ahí está el trabajo del profeta, escuchando la voz del Señor. Y cuando conocemos de Dios nosotros, cuando conocemos del Señor, entonces ya no solamente hablamos desde nuestra experiencia, porque el papá sabe que si juega en el filito se va a caer por la experiencia. Pero cuando conocemos de Dios, ya no solamente se trata de la experiencia, se trata también de lo que el Señor nos habla, de lo que el Señor pone en el corazón. Amén. No sé si ustedes han tenido la experiencia, si no la han tenido hay que pedirle al Señor, de ponerse a orar por un hijo y mirar algo. Hoy yo estaba orando temprano respecto de la enseñanza, y el Señor me daba, cómo no, una visión, y podía entender cosas para venir a hablar. Miraba yo, mi hermano, como huesos, como calaveras, como pedazos de esqueletos. Y el Señor me traía al corazón la porción de Ezequiel de los huesos secos. Y me hablaba el Señor, mi hermano, y sé que es del Señor, y sé que usted lo va a identificar porque es la palabra del Señor. Cuando uno se siente así, seco, angustiado, cuando uno, mi hermano, siente que se le pasaron los años, cuando se siente, mi hermano, que oro y Dios no me escucha, que me estoy aguantando el hogar, pero siento por acá en el corazón angustia. Cuando se siente, mi hermano, rabia porque nos abandonaron, porque el papá nos dejó. Qué tremendo es eso. Cuando empezamos a sentir que nuestros errores son culpa de nuestro papá, de nuestra mamá, hablar con alguien, y cuando llega uno al punto de hablarle del papá, escuchar que dice: ahí es donde se origina todo, pastor, porque mi papá no estuvo, porque mi padrastro fue malo, porque mi madrastra me hizo daño. Ahí viene el problema. Cuando yo voy a enfrentar mi relación con Dios y siento que mi pecado no me deja, y vaya que sentimos esto, cuando nos sentimos impuros, sucios, creemos que no somos capaces de volver a empezar.
¿Cuántas veces, mi hermano? Y pasa que el hogar está con problemas, pero nos da miedo tratar de arreglarlo porque decimos vuelvo y fracaso. ¿Cuántas veces situaciones económicas difíciles y no somos capaces de empezar un negocio? ¿Por qué? Porque nos da miedo fracasar. Nos vamos secando, empieza a doler el corazón. Nos arrodillamos a orar y nos levantamos después decepcionados, con una perplejidad terrible. Y es decir, Señor, ¿por qué si tu palabra dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Por qué si tu palabra dice que tú ibas a estar conmigo hasta el fin del mundo? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me siento solo? Si tu palabra dice. Y mire que es tremendo esto, mi hermano. Mire que es algo que opera en los corazones. Y se necesita de ese profeta, de ese pastor, de ese papá, de esa mamá, que pueda predecir lo que sucede, que pueda anticipar a lo que está pasando y ayudarnos. Y ese oficio, mi hermano, hace parte de nuestro propio trabajo. Cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo de alguien, como papás de algún hijo, como hermanos en la sangre de alguna persona, estamos llamados a hablar, estamos llamados a bendecir. Pero qué duro es, se lo digo en el nombre del Señor, que tengamos que reconocer nosotros y decir: no soy la persona idónea para enseñar. Qué tremendo que tengamos que reconocer que mi consejo hizo daño, que mi actitud ha destruido, que tal vez mis pensamientos que dije con buen ánimo nos hicieron daño. Yo pienso, he analizado de dónde a mí me nació tanta avaricia en el tiempo que sufrí mucho por eso. Yo he contado antes de llegar a la iglesia que a mí me pasaba, yo me acostaba y me daban las 3, 4 de la mañana pensando cómo hacer para tener plata. Y hacía 1000 negocios en la cabeza y me daban las 3 de la mañana, literalmente las 4 de la mañana. Me dormía rayando el alba. 4 de la mañana me iba durmiendo y en mis planes estaba levantarme a las 6 de la mañana a hacer muchas cosas, y ya para las 10 de la noche yo ya estaba solucionado con mi problema. Pero de lo mismo no poder dormir, me iba levantando por ahí a las 10 de la mañana, deprimido porque ya no había podido. Pensaba en todo lo que había imaginado en la noche y me parecían locuras, y era una situación terrible de mi corazón. Me amargaba. ¿Eso cómo se llama? Avaricia, un demonio enloqueciéndome. Y yo cuando pienso de dónde salió eso, tal vez tengo que pensar en familiares míos que me amaron, pero que le metieron a uno en la cabeza palabras equivocadas. Usted vale la plata que tenga en el bolsillo. Y son buenas ideas. Estudie, si usted quiere algo, me decían a mí, si usted quiere alcanzar algo, estudie, que si usted estudia usted puede tener lo que quiera. Y cuando me gradué de abogado, mi suegro fue al grado y yo ya estaba casado, tenía como un año tal vez de estar casado. Y yo con ese grado, con ese cartón grandote, que lo hacen bien grande, ¿no es cierto? La tarjeta es chiquitica, pero el cartón es grande. Y yo con ese cartón, y yo sonreía, y se me arrima mi suegro y me dice: con ese cartón usted no le da de comer a mi hija, a trabajar. Y a mí me dio mucha rabia, porque me habían dicho que yo estudiando podía hacer lo que quisiera. Pero resulta que es verdad que uno estudiando no puede hacer lo que sea, pero se le empieza a meter en el corazón. Son enseñanzas, mi hermano, palabras que nos dieron y que tal vez nos llevan a nosotros también a reproducir en nuestra casa esto. ¿Cuántas veces nos hicieron pensar que si la mujer estaba parecida a las que salen en la televisión íbamos a ser felices? Y perseguimos, gastamos plata, hicimos de todo. Y cuando se tuvo esa mujer que tanto se deseaba, resulta que no fue así. Alguien nos sembró eso en el corazón. Alguien sembró eso. ¿A cuántas mujeres les han dicho, mi hermano, en el nombre del Señor se lo digo, que con una cirugía, con unos pechos grandes, con una cola grande, se les acaban los problemas? Lo piensan y luchan por eso. Hay una vecina que con una situación económica difícil y sacó prestado, hasta la mamá hizo un préstamo para poderse hacer cirugías y quedó bien bonita. Al principio eso toda desfigurada, pero después quedó bien bonita. Y yo la miré por ahí trabajando en oficios normales, y yo pensaba, tanto arreglarse y tanto sufrir, ¿para qué? ¿Qué hombre llegará ahora a
a disfrutar, entre comillas, sus esfuerzos. Y eso, y yo lo pensaba de pronto con algo de caricaturizando un poquito. ¿Será que ella pensaba que cuando se iba a hacer esa cirugía no le iba a tocar volver a barrer? Ahí al frente, barriendo igual, ¿no es cierto? Pero les han metido, o nos han metido, que eso transforma, que eso trae felicidad. Y mi hermano, cuánta angustia cuando se paran frente a un espejo y se miran gorditas. Y eso trae angustia. Porque lo que se ha metido en el corazón, la enseñanza que han dado, mi hermano, está movida por principios que no corresponden al propósito del Señor. Mire, mi hermano, yo se lo digo en el nombre del Señor, si nosotros revisáramos un poquito la educación que le damos a nuestros hijos, nos daríamos cuenta de errores graves que cometemos. Perdón que yo les hable de pronto de cosas personales, porque usted puede decir: yo educo a mis hijos como quiera, y es verdad. Pero yo me pregunto en mi corazón, ¿qué hace una niña de 4, 5, 6 años o 10 años maquillándose? Se lo digo y le invito a que usted lo haga. El pintalabios, mi hermano amado, durante muchos siglos lo usaron exclusivamente las prostitutas. Ahí está su origen. Después ya Hollywood lo puso de moda, pero antes de la televisión era un síntoma, una muestra de la prostitución. De ahí arrancó. ¿Qué hace una niña maquillándose? ¿Qué hace una niña de 8 años pareciendo de 18? ¿Y eso quién lo enseña? Los papás. ¿Quién le compra el maquillaje a los niños? Y hasta de juguete. Cuando la niña cumple años le han regalado varias veces maquillaje. Y yo quedo en una dicotomía. Yo no sé si botarlo o regalarlo, porque yo no se lo dejo usar a ella. Y me da pena botarlo porque es un regalo, pero me da pesar regalárselo a otro porque considero que se hace daño. ¿Qué hacemos enseñándole eso a un niño? ¿Dónde está el consejo? ¿De dónde viene? ¿Qué hacemos nosotros vistiendo los niños, las niñas de cualquier manera? ¿Qué hacemos nosotros enseñándoles a decir mentiras? Y sí que lo hacemos. ¿Qué hacemos nosotros poniéndole afán por la plata? La muchacha va a conseguir un novio y el papá le dice: ese muerto de hambre a usted la va a hacer sufrir. Y tal vez sí la vaya a hacer sufrir, pero el problema no es el dinero. El problema no es el dinero, mi hermano. El problema es que no conoce de Dios. El problema es que ese hombre no tiene fe, ¿verdad? Pero ese no es el consejo. El consejo es que es un muerto de hambre. ¿Por qué? Porque la palabra del profeta, mi hermano, no está inspirándose en el camino correcto. Porque no hemos entendido tal vez la importancia de las palabras y el oficio que el Señor nos ha dado. Y por eso, mi hermano, tanta facilidad para decir cualquier cosa, tanta facilidad, mi hermano, para destruir nuestros hijos con palabras, para destruir nuestro hogar con palabras. Creemos, y la gente lo dice, las palabras se las lleva el viento. Pero mi hermano, yo estoy convencido que algún misterio debe haber. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, usted lo conoce, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es la expresión del Señor. Y algo debe haber, mi hermano, en esto. Por alguna causa el Señor dice que Él es la palabra. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, el Señor Jesucristo hablaba con la gente, el versículo 18, y les decía, Lucas capítulo 8, versículo 18, dice: por tanto, tened cuidado de cómo oís. Ahí está en la pantalla, pero me gustaría que usted lo ubicara en su Biblia y se diera cuenta lo que dice. Dice: por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más se le dará, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Mire qué tremendo. ¿Por qué le será dado? ¿O por qué le será quitado? Dice: de acuerdo a cómo oigan. A mí me parece tremendo, mi hermano, porque muchas veces la actitud de nosotros frente a las circunstancias está determinando muchos resultados. Ustedes no se dan cuenta. Uno lo bonito o lo feo no se lo puede cambiar, mi hermano. Eso dice Ordóñez: a uno no le dan a escoger la cara, ¿no es cierto? Si nos hubieran dado a escoger la cara, no habríamos escogido esta. Pero fue la que el Señor nos puso. Eso no se puede cambiar. Lo bonito, lo feo no se puede cambiar. Pero qué cosa tremenda es la actitud que tiene una persona.
Des en cuenta, yo le pido en el nombre del Señor que usted lo reflexione con honestidad. Las mujeres, el día que se mandan pintar el pelo y se lo planchan, usted sabe que se acabó de pintar el pelo y se lo planchó por cómo camina, no por el pelo, por cómo camina. Se lo digo de verdad. Salen y van derechitas, miran de frente, sonríen, caminan despacito, se sienten seguras. De verdad, mi hermano, se lo digo con sinceridad. El día que usted se peluqueó, se afeitó, tiene ropa nueva, usted camina diferente, usted tiene una seguridad, porque manifestamos y se nota, se siente. Por eso, mi hermano, hay personas y a veces de pronto usted conozca algún tipo bien feo, pero todas las novias eran bonitas. Yo conocí un negrito no, negro, azul, y era racista, no le gustaban las negritas. No le gustaban las negritas, mi esposa lo conoce, es de verdad. Y decía, es que los negritos huelen como a feo, decía, el negro. Yo le decía, hermano, ¿usted por qué? Y el caso es que solo conseguía novias monas y de ojos verdes. Y lo tremendo es que las conseguía, y varias. Todas las novias que le conocí eran monas y de ojos verdes. Y muchos de nosotros en esa época decían, ¿cómo se levanta este negro las monas? ¿Cómo hace? La actitud que tenía, el corazón que él sentía. Y él decía, es que yo soy muy pintoso, decía el negro, yo soy muy pintoso. Y era una actitud, un convencimiento diferente. Pero qué cosa, mi hermano, cuando se nos ha metido en el corazón palabras equivocadas, cuando creemos que somos pobres, cuando creemos que estamos arruinados, cuando nos empezaron a meter desde chiquiticos espíritus terribles movidos por el mundo. Esa frasecita que tantas veces nos dijeron, cuidadito con coger algo, nosotros somos pobres pero honrados. Y eso sí que hizo daño, sí que ministró y ministra. Que seamos honrados está bien, pero que seamos pobres es un problema que se metió en el corazón. Deje de mirar ese carro, eso es para los ricos. Y empezaba a meterse al corazón enseñanzas, palabras, mi hermano, tremendas. Que ser santo no se puede, que todo el mundo tiene que vivir en pecado. ¿De dónde se empezaron a sacar? Son doctrinas que vienen de profetas locos, profetas extraviados, hermano, que hacen un daño terrible y que les hemos creído. ¿Cuántas palabras, mi hermano, todavía atan el corazón? Palabras que nosotros mismos decimos. Nos arrodillamos a orar y empezamos a decir una serie de cosas terribles, supuestamente orando. ¿Cuántas veces, mi hermano, vamos a clamarle al Señor y nos sentimos pecadores, sucios, caídos, miserables, incapaces de mirar al Señor? Y sin duda lo somos, de no ser por la sangre del Señor Jesucristo. Pero nos han ido metiendo en el corazón, mi hermano, enseñanzas equivocadas. Dice la palabra, profetas extraviados. Y a veces se necesita que hasta una mula hable. Y a mí me sorprende pensar, porque este Balaán era tremendo hombre de Dios. Hay en Números, cuando cuenta la historia, dice que Balaán iba y cada vez que levantaba un altar, Dios le hablaba. Levantó 3 altares, las 3 veces Dios le habló. Antes de irse, dice, vinieron a buscarlo, él consultó al Señor, por la noche Dios le habló. Al otro día volvió otra vez a insistirle, el Señor volvió y le habló. Cada vez que ese hombre buscaba al Señor, Dios le hablaba. Cada vez que invocaba la presencia de Dios, Dios estaba ahí. Me hace ver a algunos hermanitos, me hace ver a algunas personas que le piden al Señor algo y Dios le responde, y le responde de tremendas maneras, pero como que se nos olvida. Le piden al Señor un empleo y el Señor se lo da. Le están clamando por los hijos, Dios los bendice. Le están clamando por la mujer, Dios le ayuda. Hermano, pero como que se nos olvida. Cada vez que salimos al encuentro del Señor algo pasa, pero luego como que se nos olvida. Y a mí me empieza a sorprender, mi hermano amado. A mí me empieza a tocar el corazón de mirar en la iglesia gente de Dios salva y carente de la presencia de Dios. Gente del Señor, hermano, gente que ama a Dios, pero carentes de la gracia, de la presencia. Hace falta, mi hermano, el gozo. Hace falta, mi hermano, respuestas. Se mete el diablo y hace unas tragedias terribles.
varias veces en el mismo hueco, en el mismo pecado, en la misma situación. A veces, mi hermano, y yo quiero que usted lo reflexione, a veces años bajo la angustia, años enteros emproblemados, años enteros aguantando situaciones terribles, y a lo último pensando que es la voluntad de Dios. Años enteros de pobreza, años enteros de pleito, de amargura, y creyendo, mi hermano, aceptando eso como condiciones de Dios. Un hombre recientemente me hablaba en una situación económica tremenda, y no de un día, no de dos, de meses, de años ya. Y me decía: pastor, es que yo no creo en eso de estar orando y reprendiendo al diablo. Cristiano. Y me decía: el centro de la predicación de la palabra es Cristo. Eso de hablar del diablo, no. Eso de pensar que el diablo está ahí como haciendo daño, no. Eso, el diablo está quieto. Y yo pensaba: ¿y por qué usted en esa situación? ¿Por qué usted en esa destrucción, en esa desolación? ¿Por qué usted, mi hermano, amarrado al pecado? ¿Por qué, mi hermano, no lo piensa un momentico? ¿Por qué el pecado lo sigue dominando? ¿Por qué sigue en lujuria? Si pudiéramos nosotros mirar el corazón, descubriríamos cosas tremendas. Aquí en la iglesia todos estamos muy bonitos. Aquí en la iglesia todos limpiecitos, lindos. Pero si pudiéramos mirar, ¿qué mira en el internet? Por la noche, cuando se pone a ver televisión, ¿qué es lo que mira? Si pudiéramos mirar, se lo digo en el nombre del Señor, cuáles son las prácticas sexuales suyas, y lo dominan. Están ahí, mi hermano, cosas tremendas. Si pudiéramos mirar, en estos días un familiar me comentaba algo de una persona muy cercana a mí, y me decía: esa persona donde va, trabaja, le va bien. Yo miro que lo que hace le va bien. ¿Y por qué está endeudada, emproblemada? ¿Qué le pasa? Hermano, atado a los juegos de azar, a los casinos, atado a los vicios. ¿Y por qué si conocen del Señor? ¿Y por qué, mi hermano, si creen? ¿Por qué, mi hermano, si han aceptado la palabra del Señor? ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces en medio del trabajo sacerdotal que tenemos, estamos extraviados en locuras, y en locuras terribles. Hemos oído, mi hermano, enseñanzas que hacen daño. Hemos oído y queremos oír, y a veces sucede, mi hermano, y se lo digo con amor delante del Señor, y esto no tiene que ver con nadie en especial, sino con la enseñanza, y lo digo en el nombre del Señor. Pero por estos días hay picazón de oído. Hermano, hay enseñanzas que molestan, hay enseñanzas que no nos gustan oír, porque nos señalan el pecado, porque nos señalan las dificultades que tenemos, y a veces nos molestamos nosotros. Pero está aquí el propósito de Dios. Por eso dice San Lucas, dice: tengan cuidado cómo oyen. Tengan cuidado qué están oyendo, cuál es la voz que están ustedes recibiendo. Tengan cuidado con lo que escuchan, porque lo que escuchan creen, y de acuerdo a esa fe, mi hermano, vienen resultados. A veces creemos que el pecado, yo lo decía recientemente, los engaños del pecado. ¿Se recuerda que lo mencioné? El pecado te engaña y te hace pensar en que te va a satisfacer. Uno peca porque uno cree que uno se satisface. Uno peca porque uno cree que eso lo hace feliz. Así de sencillo. Usted peca, mi hermano, porque cree. Usted y yo cometemos pecado porque pensamos, porque el pecado nos engaña y nos dice: eso te hace feliz. Esos muchachitos, usted los ha visto, salen del colegio y cogen un cigarrillo y lo pasean por todo lado, porque ellos creen, ese pecado les hace creer que el destruir su cuerpo los hace ver grandes, atractivos. La muchachita, mi hermano, que entra, o el varoncito, en la vida sexual, en fornicación, cree que eso la satisface, y por eso pecamos. Es el primer engaño del pecado. El segundo es creer que tenemos una excusa, que yo hago esto porque tal otra, yo hago esto por esto, y siempre tenemos una razón para hacerlo. Y el tercero es que creemos que podemos escapar de las consecuencias. Tenemos esa idea absurda, que usted viene, ora un ratico y ya pasó todo. Pero resulta, mi hermano, que estamos muchas veces atrapados en las consecuencias del pecado y ni siquiera nos damos cuenta. Mire qué cosa tremenda.
atrapados en el centro de las consecuencias del pecado y no nos damos cuenta. ¿Por qué se siente tan solo? ¿Por qué, mi hermano, se le está acabando el hogar? ¿Por qué hay problemas con los hijos? ¿Por qué hay problemas en la economía? Y no nos damos cuenta. Se lo digo en el nombre del Señor. Vivimos en fornicación y el diablo destruyéndonos con una brujería. En algún momento una persona me preguntaba: pastor, llevo tantos años orando porque siento que me están haciendo brujería, voy al médico y no me encuentran nada, pero me atormento noches enteras sin dormir y ya he orado, llevo tantos años. Y me empezó a contar, y en lo que me contaba yo le dije: ¿y cuántos años vivió con ese hombre? Me dijo: tantos. ¿Y usted no estaba casada? No, en fornicación, en unión libre. Sí, ¿y ahora qué pasó? No, ya se fue con otra. ¿Qué pasó? Y no, que conocía al Señor. Mi hermano, en medio de las consecuencias mismas del pecado, y pensamos que nos podemos salir con las nuestras, en medio de la depresión, las tristezas terribles, angustias, unos pleitos tremendos, y todavía pensamos que no necesitamos a Dios, pensando hasta en suicidarnos, y todavía creemos que salir a rumbear nos llena de felicidad. Y salimos, rumbiamos, la pasamos súper rico, y cuando estamos solos, pensando en suicidarnos, en el centro de las consecuencias. Es como el que está preso. Usted va a una cárcel, lo digo por mi oficio. Usted va a una cárcel y en la cárcel usted solamente encuentra inocentes. Allá no hay ni uno culpable. Todos son inocentes, todos. Usted va a hablar: ¿y usted por qué está acá? No, doctor, un error del juez, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? No, doctor, es que eso fue una equivocación. Y todo el mundo le dice, y uno siempre que va a hablar con alguien termina uno por decirle: dígame la verdad, porque si usted quiere que, bueno, doctor, y le cuentan, cuando le cuentan, ¿no es cierto? Pero usted habla en la cárcel, todos son inocentes, ya llevando las consecuencias del extravío, y ahí estamos, mi hermano, una juventud desgraciada, y todavía no nos damos cuenta que necesitamos buscar al Señor, viviendo de angustias, de soledades, en medio de las drogas, en medio de los problemas, del desánimo, de la deshonra del cuerpo, y todavía creemos que no necesitamos a Dios, como el ladrón al lado del Señor, que en vez de humillarse le decía: sálveme si es que puede, y se le burlaba. Mi hermano, en medio de las cosas terribles, y todavía aquí no pasa nada. Se come, se limpia la boca y dice: no pasó nada, pero el corazón y las consecuencias están allí. Y no queremos reconocerlo. Se acaban los hogares, se destruyen los matrimonios, y no entendemos, mi hermano, que nosotros somos responsables, que el pecado nos está alcanzando. Yo se lo digo con el corazón: la depresión ahorita es una cosa terrible. La depresión, la tristeza, la infelicidad, ese espíritu terrible, que se sienten infelices, que se sienten aburridos, deprimidos. Por eso se siguen inventando cosas y la gente sigue comprando. Por eso, mi hermano, cada vez hay más maneras de entretenerse. Por eso el internet está hecho para tratar de entretenerse, porque cuesta trabajo enfrentarnos. Las páginas de internet están hechas para perder el tiempo. El Facebook, mi hermano, ¿para qué lo hacen? Usted se da cuenta, empieza usted a bajar y nunca se acaba. Sigue y sigue. Cuando usted se da cuenta, son publicaciones de hace 15 días y usted sigue y sigue. Cuando se dio cuenta, pasaron 3 horas. ¿Por qué? Porque qué difícil es pasar 3 horas con uno mismo. Qué difícil es uno empezar a pensar sobre lo que uno ha hecho. Se angustia. Y creemos, mi hermano, que podemos escapar de esto, el mundo sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor: y aún lo poco que cree que tiene, le es quitado. La persona que cree que porque está joven tiene mucho, dice la Biblia, aún lo poco que cree que tiene, le será quitado. El que piensa que porque tiene belleza, ahí viene el problema. Piensa que tienen el hogar y que no necesitan del Señor porque ya están con la mujer, con el marido, con los hijos. Pero si no oímos bien, vienen problemas. Vienen problemas, mi hermano, y problemas delicados. Problemas, mi hermano, complejos. Hoy yo quiero invitar, mi hermano, a reflexionar. Hoy quiero invitarle, mi hermano amado, a entender
a tratar de comprender un poquito. Mire, yo se lo digo con el corazón. Qué tremendo es no entender, no comprender, mi hermano, en lo que estamos viviendo. No comprender, mi hermano, cerrar nuestro corazón con cierta altivez a las cosas del Señor. Cerrar nuestro corazón. Esa imagen, no sé, tal vez algunos no la conozcan, la parafraseo para que usted la sepa. La imagen a la que nos referimos cuando dice que una muda bestia de carga reprendió la locura del profeta, es la historia de un profeta que se fue haciendo lo que le daba la gana por fuera del propósito del Señor, y por el camino Dios lo iba a matar. Le salió un ángel con una espada, y cada vez que el ángel le salía, la burra se quitaba. Y a la tercera vez el ángel se paró en un lugar estrecho donde la burra no se podía quitar. Y entonces el profeta empezó a darle palo a la burra. Y el Señor le abrió la boca a la burra, y la burra le dice: ¿por qué me está pegando? Si yo he sido una buena burra con usted, ¿por qué me pega? Y el hombre estaba furioso y le dice: si tuviera una espada aquí mismo te mato. Y entonces se le aparece el Señor y le dice: si no fuera por la burra, te habría matado a ti. Le dice: más burro usted que ella. Si no fuera por la burra, usted lo habría matado, porque está extraviado. Porque el Señor le estaba diciendo: no se da cuenta que está a punto de morir, y todavía usted creyendo quién sabe qué cosa. No se da cuenta hasta dónde lo ha llevado. Y yo le digo, mi hermano, a veces no nos damos cuenta hasta dónde nos ha llevado el pecado, y todavía venimos a escuchar la palabra de Dios como si fuéramos gente importante. Todavía, mi hermano, nos venimos aquí tan ocupados. Perdóneme que se lo diga con sinceridad, pero qué tremendo no poder sacar una horita para escuchar a Dios. Tantos negocios tan importantes y tenemos que venir con el teléfono todavía prendido. Qué cosa tremenda, mi hermano, venir con una actitud, y se lo digo de verdad. Y si se pone bravo, con todo amor le digo: póngase bravo. Con el corazón se lo digo. Estoy predicando porque el Señor le interesa la salvación. Qué arrogancia tan terrible. Qué cosa tremenda, como nos acercamos a Dios creyendo, mi hermano, como que Él necesita de nosotros, como que la cosa está tan bien. No se da cuenta, mi hermano, podemos salir nada más y mirar un poquito las cosas de afuera. Mirar un poquito. Hablamos hoy con una persona que viene de Fusagasugá, y me decía, un primo mío, me decía: primo, el Fusagasugá que usted y yo conocimos, que donde salíamos con saco por la mañana, eso se acabó. Ahorita hace un calor tremendo. Y me decía: no mira Bogotá, antes hacía frío, ahorita hace más calor que acá. El mundo, mi hermano, va caminando hacia la destrucción. Ahí lo dice segunda de Pedro, dice que la tierra y el cielo serán quemados, consumidos. A eso nos dirigimos. ¿No se da cuenta usted? Yo escucho las noticias en el carro, y escucho en la Blue a estos 3 o 4 periodistas allá hablando del homosexualismo, y me sorprendo, me angustio. Algún oyente mandaba un tuit o algo así, y decía respecto de que el hogar es un hombre y una mujer, y se burlaban, se reían como un chiste. Decían: qué gente tan retrógrada. Y se burlaban, decían: mire lo que dice, y se reían, hermano. Y yo decía: ¿hasta dónde llega? Porque a propósito de la adopción de homosexuales, que es un debate, y están peleando, y yo quería como llamar a decir una sola cosa: las leyes no pueden obligar lo que la naturaleza impide. Si quieren tener hijos, 2 hombres, pues que los tengan. Si la naturaleza lo impide. Mira hasta dónde ha llegado la estupidez de la humanidad. Y dicen que es estúpido hablar de la familia de un hombre y una mujer. ¡Qué terrible! Y están burlándose de Vivian Morales, diciendo que esta senadora es retrógrada, es loca. ¿A quién se le ocurre que la familia tiene que ser de un hombre y una mujer? 2 hombres está muy bien, 2 mujeres está perfecto, son familias ideales para tener hijos. ¿Y por qué la naturaleza se los impide? Mira hasta dónde ha llegado el extravío. La gente se enloquece, mi hermano, por los bienes. El consumismo se volvió una locura. ¿Cuánto dinero usted necesita para vivir? Nada le alcanza. Ese es el mundo. En estos días estaba orando en mi chinchorro allá afuera, cuando pasa un carro y una moto, casi se pegan y se bajaron, se agarraron a puños, y la gente se asomaba a mirar y allá se daban puños. ¿Cuántos se matan así? Esa es la situación en que está, hermano. Cosas tremendas.
El cáncer, terrible. La mayoría de la gente, mi hermano, conoce, tal vez todos, o tienen un familiar que ha muerto de cáncer, o conocen a alguien cercano. Esa es la situación. Esa es la situación. Niños, mi hermano, criando niños, niñas criando niñas, abandonos. Hermano, y qué arrogancia tan terrible para buscar de Dios. Qué arrogancia nos sentimos. Acá hay un lema, y perdón de pronto que lo diga, pero ahí está el lema, dice: en Villavicencio vamos bien. Dice el alcalde, ¿no es cierto? El que está ahorita haciendo campaña dice: en Villao vamos bien. Yo digo: no vamos bien, no vamos bien. Hay situaciones tremendas. La familia se está descomponiendo, los niños se están suicidando, la amargura está haciendo daño. Vamos bien, mi hermano. La prostitución ahorita la ejercen las niñas, 12 años, 14 años, y son prepagos, son prostitutas. No vamos bien. La vida sexual se está empezando a los 15, 14 años. Esto es lo que estamos viviendo. Y qué arrogancia tan tremenda. Qué tremenda altivez. Y yo lo digo con sinceridad, mi hermano. Y no es un vainazo, es de verdad. Es como celo, tal vez. En la universidad, yo no permito, como profesor en una universidad, que un estudiante venga a hablar por teléfono. No lo permito, mi hermano. Pero llegamos a la iglesia de cualquier manera. Creemos que buscamos de Dios, pero las voces están equivocadas, y por eso la iglesia y las personas sumidas en la perplejidad de: me acerco a Dios, pero sigo en problemado; de me acerco a Dios, de lo escucho, pero sigo en problemas; de persigo mi felicidad, pero estoy cada vez más triste. Hoy se ha dado rienda suelta. Los muchachos quieren salir a bailar, ¿y quién los tranca? Los jóvenes empiezan vida sexual, ¿y quién les dice que no? Ya saben planificar, ya tienen preservativos, y entonces se puede, pero no produce felicidad, no produce alegría. Al contrario, cada vez más tristeza, cada vez más angustia, mi hermano. Y en el Evangelio de Mateo, al final, el último capítulo de Mateo, el capítulo 28, mire lo que dice la palabra del Señor, el último versículo, tal vez. Mateo capítulo 28, permítame lo busco, que se me perdió. Versículo 20, dice: enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué cosa. Yo no sé, mi hermano, si alguna vez alguien acá haya sentido la presencia de Dios en su vida. Si usted en algún momento se pudo arrodillar y sentir que Dios le habló. Yo le hablo a esas personas hoy, al que alguna vez en la vida sintió la misericordia de Dios. Si lo ha sentido, mi hermano, se lo garantizo, es la mejor experiencia de la vida. Se lo garantizo, mi hermano. Es el mejor tiempo que usted puede vivir, cuando usted puede levantar sus manos y sentir la presencia de Dios. Ahí, mi hermano, usted siente que está vivo. Y hay una promesa, dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y entonces nos preguntamos: ¿y por qué, Señor, si estás conmigo hay tanto problema? ¿Por qué, Señor, si estás conmigo me quiero morir? Mi hermano, ser cristiano no es decir que somos cristianos. Ser cristiano, mi hermano, no es venir a la iglesia. Tenemos que mirar las realidades. Yo he estado enseñando en el instituto estos días una materia que se llama Historia de la Iglesia. Y qué interesante mirar que nosotros, mi hermano, hemos salido o tenemos algunos orígenes en la iglesia romana, la iglesia católica romana. Y nosotros a veces despreciamos tanto a los de otra religión y decimos: yo tengo salvación. Decimos: yo tengo la verdad, el conocimiento. Y nos sentimos tremendo, nos sentimos como cosa especial. Pero, mi hermano, ¿por qué no miramos con sinceridad nuestra vida? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no se pregunta? Yo le pido en el nombre del Señor que se pregunte: ¿por qué estoy como estoy? Que se pregunte, mi hermano, ¿por qué todavía hay carencias? De verdad, si la Biblia dice: estoy contigo, ¿por qué no te preguntas: ¿por qué no puedo sentir al Señor?
Si acá dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué si el Señor está contigo? Lo digo de verdad, no hay comida en tu mesa. El Señor Jesucristo, mi hermano, no vivió eso. No tenía, pero agarró el pescadito, agarró el pan y repartió comida para todo el mundo. ¿Por qué, mi hermano, si el Señor está contigo, no hay dinero para los impuestos, para las deudas, para el arriendo? ¿Por qué, mi hermano? He tenido que ver, hermano, no es que usted tiene una moto, sí, pero no tengo para echarle gasolina, pastor. Y no se supone que el Señor está contigo. Y no se supone que con conocerlo a Él ya se acabaron los problemas. Mi hermano, no está bien, y yo no quiero que la iglesia cierre los ojos ante realidades. Porque si el Señor está contigo, mi hermano, tienes problemas demoníacos, porque los hay. Si el Señor está contigo, ¿por qué sigues atado a la pornografía? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué cada vez que te da rabia actúas igual? ¿Por qué te deprimes y te quieres morir? ¿Por qué el doble ánimo te tiene agarrado? Hoy quieres una cosa y quieres servir y a los 8 días no quieres. ¿No piensas que eso no es del Señor? ¿Por qué, mi hermano, está el diablo haciéndote daño? Si hay una promesa que dice, estoy contigo hasta el fin del mundo. Mi hermano, es que hay promesas que tienen su condición. Y acá dice la palabra del Señor, enseñándoles a guardar lo que los he mandado. Y el secreto, mi hermano, para que el Señor esté con nosotros todos los días, es que la enseñanza sea adecuada, es que las palabras que salgan de la boca del profeta sean las correctas. No, pero no solamente que enseñen, sino que guardemos. Porque podemos escuchar, porque podemos entender quizá, pero que lejos muchas veces de guardar, que lejos de guardar. Ahí lo dice Malaquías, dice, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Dios, ¿dónde está la reverencia? ¿Dónde está el temor, la disposición? Mi hermano, de allí vienen lo que hablábamos tal vez al principio. Por eso decíamos, si usted entiende lo de la ofrenda, ofrende. Si no lo entiende, no ofrende. Pero qué lejos estamos de acercarnos a Dios de la manera correcta. Qué lejos estamos muchas veces de guardar lo que el Señor nos ha dicho. Qué lejos estamos de guardar esas palabras, porque estamos guardando y oyendo cualquier tipo de cosas. No sabemos ni de dónde escuchamos para hablar. Tal vez usted le hizo caso a su papá. Yo lo he visto hombres o mujeres que se casaron con la persona que su papá o su mamá les dijo, pero les fue mal. Lo he visto. He visto hombres o mujeres que estudiaron lo que su papá les dijo y les fue mal. He visto personas que han seguido el consejo de algunos pastores y les va mal. Fracasan. ¿Será que Dios patrocina fracaso? ¿Será que el deseo del Señor es ese? ¿O será que la voz que oímos no tiene origen en el cielo? ¿Sabe qué terminó diciendo Balaam? Terminó diciéndole a Balac, le dijo, tráigale mujeres al pueblo y confúndalos. El consejo que terminó dando fue un consejo de pecado. Qué terrible, mi hermano, que el padre termine diciéndole a su hija o a su hijo, no se case, váyase a vivir un tiempo en unión libre a ver cómo le va. Mire el consejo que sale de la boca. Si le pegó, rómpale la cara también. Nosotros somos mansos pero no mensos. Mire el consejo, el origen del consejo. ¿Cuántos padres, mi hermano, aceptan mirar a sus hijos en fornicación? ¿Cuántos se divorcian y la mamá le dice, véngase para la casa, papito, que usted cuenta conmigo? Yo lo he escuchado. Hijita, usted siempre contará con un papá. Pase lo que pase, usted cuenta conmigo. Cualquier cosa sepa que usted no se va a quedar sola. Mire qué tremendo consejo. ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen? A veces, mi hermano, hasta dando palabras supuestamente de parte del Señor. ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? El mundo es una fuente de conocimiento. Tal vez es esa fuente cuando usted sale con su hija a comprarle ropa.
¿Cuál es el consejo que le da? Ese chorcito, mamita, usted tiene es que pasa, usted tiene unas piernas muy lindas, mamita, ese chor le queda precioso. Mire, ese es el consejo. ¿De dónde lo está dando? Esa es la enseñanza. Satanás es una fuente de enseñanza, de conocimiento. Y hay consejo de Satanás, a veces sale por boca de uno mismo. Mijito, primero su estudio. Si le queda tiempo ir a la iglesia, bueno, pero primero lo primero. A mí me parece una enseñanza tremenda. Tremenda. Hablar con alguien y decirle: mi hermano, usted nunca volvió a la iglesia. Es que estoy estudiando, mi hermano. Y yo pregunto, ¿ese título lo puede llevar al cielo? Cuando se le acabe el hogar, ese título lo arregla. Pero es la enseñanza, es la doctrina, es de donde sale. Y entonces estamos llenos de siervos del Señor, de profetas que profetizan mal, extraviados en la locura, dando consejos de avaricia, porque los hay, hermano. A veces se ponen de acuerdo el esposo y la esposa dice: mi hijo, nos ganamos esta plata, pero yo creo que eso no se puede dar tanto en la iglesia. Sí, mi hija, yo estoy de acuerdo. Ese pastor tiene mucha plata. Ahí está el consejo. Ahí está el consejo. Mi amor, ¿será que vamos mañana a culto? No ve que llegó su suegro, eso toca ir a atenderlo, vámonos de paseo. Ahí está el consejo, la fuente. Y nos alejamos del Señor. Hay fuentes, mi hermano, hay fuentes de conocimiento. Y por eso entender el origen de lo que usted siente, el origen, de dónde viene la palabra, de dónde viene la enseñanza, cuál es el origen, cuál es la voz que le está hablando. He oído a personas que escuchan una voz y esa voz le dice: si usted sale lo mato. Eso no es del Señor. Esa voz, mi hermano, que atormenta esos sueños. Pastor, mire que me soñé que yo iba por no sé en dónde, y usted iba en un carro y entonces el carro se iba al precipicio y usted se mataba y yo miraba cómo oraban. ¿Qué voz le está hablando? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que está entendiendo? ¿Qué le está revelando? ¿Quién se lo está revelando? Pero no podemos ni discernir, no podemos ni entender. Cuando llega ese mal genio, todo lo que usted dice es como si se lo dictaran. Yo les he contado lo que experimenté una vez, que un hombre, un taxista en un carro me encerró y me empezó a agredir, bajó la ventana y me empezó a decir groserías, muchísimas. Y si mi puerta no hubiera estado bloqueada por el mismo carro, yo creo que me hubiera bajado hasta a pelear. Me ofendió terrible. Y yo pensaba en decirle algo, en ofenderlo, y el hombre me decía groserías, pero por montones. Yo creo que en toda mi vida junta no me han dicho tantas groserías como solo ese hombre me dijo en esos 20 segundos que duró. Y yo pensaba en decirle algo terrible porque tenía rabia, y yo le decía: cállese, tonto, cállese, tonto. Y estaba tan furioso, y la única voz que yo escuchaba era decirle: cállese, tonto, y no escuchaba más. Y cuando por fin se fue, y yo decía: pero ¿por qué no le repetía por lo menos lo que me decía el hombre? Porque las voces que nos hablan, mi hermano, tienen que llegar a ser las voces del Señor. Qué bueno que esa voz, yo creo que el que me estaba diciendo cállese no era para él, era para mí. Era el ángel diciendo: cállese, tonto, no diga nada, cállese. ¿Qué voz es la que estamos escuchando? ¿Qué voz escucha cuando usted llega y su mujer no ha hecho lo que usted pensó que hacía? El arroz quedó sin sal, la papa estaba dura. ¿Y usted qué voz es la que siente, la que le habla? ¿Cuál voz es la que le ministra? Profeta del Señor. Cuando el hijo, usted le pregunta: 2 más 2, y el niño le dice 5. ¿Qué voz es la que usted escucha allí? Se lo digo en el nombre del Señor. Mi hermano, el trabajo del profeta es escuchar a Dios y comunicarle a un pueblo. Pero qué terrible la locura del profeta. Qué terrible, mi hermano, el extravío del que debería hablar la voz de Dios. Qué tremendo es que vengan aquí a la oficina y le digan: pastor, lo que usted me diga que haga, yo hago. Y luego no tiene un Dios, luego no tiene un Espíritu de Dios que habla en usted. Qué tremendo, mi hermano, es mirar que se va acabando, que se van secando y ni siquiera podemos hacer algo, que el diablo nos apalea y ni siquiera nos damos cuenta.
creyendo que es la voluntad de Dios, creyendo que Dios tiene todo bajo control. Me decía un hombre acá, Norberto, me decía que día, pastor, miré a un niño en el taxi sequito. ¿Eso por qué será? ¿Será un castigo de Dios? ¿Será que Dios pone eso? Y yo le hacía una pregunta a él que al cabo yo mismo me la pensé. Yo le dije, si su hijo piense que su hijo comete el peor error que pueda cometer en su vida, no sé cuál, le pegó a usted, a su mujer, a los hermanos, y usted tiene el poder para ponerle una poliomielitis, ¿usted lo haría para castigarlo? Y dice, uy, no, pastor, eso sería terrible. Y si usted, que es malo, no hace eso en un hijo, Dios, que es bueno, ¿qué lo va a hacer? Es el resultado de la administración que Dios nos dio. Dios nos dio a administrar el mundo, y el resultado, mi hermano, es que lo estamos administrando mal, y vienen consecuencias, y consecuencias tremendas. La Biblia dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Señor. ¿Y por qué entonces estás pasando estas aflicciones por tanto tiempo? Amén, que el Señor te aflija. Amén, que pasen momentos duros. Pero desde que te casaste empezaste el momento duro, y llevas 15 años de casado y todavía el momento duro. ¿No será que el diablo te está encerrando? ¿No será, mi hermano, que necesitas levantarte y tal vez entender un poquito lo que hablábamos hace algún tiempo de Efesios, donde dice que el Señor nos bendijo y que las bendiciones están en lugares celestiales en Cristo? Amén. Pero ahí más adelante, el mismo Efesios, el apóstol dice, pero acuérdense que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, potestades, poderes del enemigo, que están en donde, dice, en los lugares. Como que el profeta, el apóstol estaba diciendo, donde está tu bendición, también está el enemigo. Y tienes que entrar en esos lugares celestiales a pelear si quieres tu bendición. Tienes que entrar a esa presencia de Dios, a escuchar la palabra, para venir y soltarla. Porque la bendición, acá lo dice, si les enseñan a guardar, si la instrucción es correcta. Leí por ahí un letrerito que me gustó, que dice, si la palabra de Dios baja a nosotros, la bendición baja también, llega al corazón. Y es verdad. Termino diciendo esto, hermanos: si la palabra que tú sueltas tiene origen del Señor, va a llegar la bendición. Si tú puedes empezar a entender, tú vas a poder bendecir, tú vas a poder levantar, tú vas a poder instruir. Yo quiero, tal vez como para que los escriban, darles 4 citas bíblicas que quiero que reflexionen. Ni siquiera las vamos a leer, solo quiero dárselas. Proverbios 24:16. Quiero, si usted toma apuntes, que lo escriba para que lo reflexione, porque quiero que oremos. Dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y se mantendrá en pie, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Mi hermano, yo no sé qué tanto haya usted fracasado o caído, pero yo le quiero decir de parte del Señor, en el nombre de Jesús, présteme atención estos minuticos para terminar. Yo no sé cuántos errores usted haya cometido, y tal vez, se lo digo en el nombre del Señor, si usted es honesto, muchos, no todos, pero tal vez muchos de nosotros tengamos hoy que reconocer que el diablo nos ha dado palo. Tengamos que reconocer que nos sentimos solos. Tengamos que reconocer que no sabemos qué hacer, que le oramos al Señor y no tenemos una respuesta, que usted se arrodilló a decirle, Señor, muéstrame si es tu voluntad, y no supo nada, no sintió nada en el corazón. Y eso frustra, y tal vez sea por el pecado, pero la Biblia dice, si usted cae, se levanta. Si el justo cae, el Señor lo levanta. Y tal vez, mi hermano, la palabra de Dios está hablando acá, dice, si otro cae, usted y yo no somos quien para juzgarle. En últimas, ni el Señor nos está juzgando, porque dice al final, se mantendrá en pie, porque el Señor lo levanta, porque el Señor lo sostiene allí. Yo no sé, mi hermano, hasta dónde han llegado las consecuencias del pecado, pero sé, mi hermano, que han hecho daño. Sé, hermano amado, que han destruido muchísimo. Hoy yo quiero
darle, mi hermano, una palabra a usted que tal vez ha sufrido. Esta palabra que el Señor me traía en el corazón al principio, me hace pensar, mi hermano, hay ataduras. Mire lo que dice, se lo quiero leer, Ezequiel 13:17. Dice: y tu hijo de hombre, Ezequiel 13:17, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración, que hablan lo que quieren, lo que sacan del corazón, y di: así dice el Señor, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla, a fin de cazar las almas. Iglesia del Señor, las palabras que han dado equivocadas son vendas, son velos que nos están amarrando, que están haciendo daño. Tal vez las palabras que tú has dicho, tal vez las palabras que salieron de tu propia boca cuando dijimos que no somos felices, que no podemos ser felices. Cuando decimos que nos sentimos solos, en vez de ir a la presencia del Señor, decimos: me siento solo. Cuando dijimos: mi marido no me ama, mi papá no me ama. Nos atamos allí con palabras, nos enredamos y hay problemas en el corazón. Pero hay una palabra también, mi hermano, de parte del Señor, y es la profecía que el Señor da. Con esta porción termino, porque quiero que oremos un momentico, mi hermano. Y en el versículo 4 de Ezequiel 37 dice: entonces me dijo, incluso leemos antes, dice: la mano del Señor vino sobre mí, Ezequiel 37, y me sacó en el espíritu el Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos secos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Yo quiero que usted lo haga hoy, mi hermano, en el nombre del Señor. Yo no sé exactamente qué situación hay, tal vez ni siquiera es en su vida. Ese profeta estaba bien, pero habían gentes a su alrededor que representaban esos huesos secos. Tal vez sí sea su situación, tal vez sea su situación económica, tal vez sea su hogar o sus hijos o su ministerio que está seco, seco en gran manera. Tal vez sea su corazón. Tal vez, mi hermano, se le dificulte a usted sonreír porque está seco. Yo quiero que hoy usted lo entienda. Tal vez, mi hermano, se ha secado el amor y por eso ha cambiado tanto de pareja, porque no hay amor, porque se siente sola. Por eso está con un hombre y luego con otro y luego con otro, porque hay soledad. Tal vez, mi hermano, por eso no quiere emprender un empleo, porque hay sequedad, porque hay incapacidad de avanzar. ¿Por qué no tomas hoy esta palabra, mi hermano? No importa qué tan secos estén los huesos, toma esta palabra hoy. Dice: entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Por qué no se pone de pie un momentico, por favor? Póngase de pie un instante.